Buenas noches, mis queridos hermanos y amigos que están nuevamente con nosotros. Somos Misión Cristiana, la mano de Dios. Qué gusto saludarlos por este medio y que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Quiero invitarles en este momento, si tiene ahí su Biblia a su alcance, tómelo. Vamos a estudiar juntos la preciosa palabra del Señor. Hoy me voy a basar en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Repito nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Dice la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué lindo es la palabra del Señor. Sabemos que la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. El pasaje de hoy responde a dos preguntas que tiene el ser humano, que son: ¿qué significa ser cristiano? No sé si alguna vez te has preguntado, o quizás esta interrogación has tenido en tu mente: ¿qué significa ser cristiano? La segunda es: ¿cómo podemos tener éxito en la vida cristiana? ¿Te has preguntado? Hay varias respuestas a esta pregunta. Algunos dirían que la clave es haber sido bautizado en la iglesia, pero simplemente porque me baño en el garaje no me convierto en carro. Otros dirían que es nacer de padres cristianos, pero Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Otros piensan que con ir a la iglesia de vez en cuando o aún regularmente están bien, pero sentarme en la sala de espera del hospital cuando estoy enfermo no sirve de nada. Tengo que someterme al tratamiento que me recomiendan los doctores. Nuestro tema en esta hermosa noche: estamos viviendo en la víspera del juicio. En primer lugar, quiero enseñarles según los versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Quiero enseñarles en esta hermosa noche: el juicio de Dios sobre el pecado se expresa de dos maneras muy distintas según
el verso 12 y 13. La primera es el fuego purificador ahora. Tenemos que recordar que toda persona que está en Cristo ha sido librada del furor del castigo de Dios. ¿En qué nos basamos? Noten bien lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Noten bien lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y 10. Dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué interesante este versículo. Habla sobre Cristo en la cruz. Cayó la ira de Dios para que todos los que estamos en Él fuéramos librados. Son como los albergues contra las bombas durante la Guerra Fría. Si se desatara la guerra nuclear, las personas podrían huir a ese lugar para estar a salvo. En el día de la ira de Dios, solo habrá un albergue, mi querido hermano. ¿Cuál es? Cristo, nuestro amado Salvador. Hay una diferencia. En aquel día será preciso ya estar dentro. Nadie podrá decidirse en el momento. Entonces, los que estamos en Cristo, vivimos ahora en el fuego purificador de Dios. ¿Dónde lo dice? Hemos leído los versos 12, 13. Si sufrimos, dice, no es porque Dios está enojado con nosotros, es porque Él ahora es nuestro Padre y nos disciplina para que seamos hijos bien criados. Dios tiene un buen propósito detrás de las dificultades, sean los problemas de la vida o lo que está en vista aquí, la persecución. Cuando soportamos que nos desprecien, cuando vivimos para Cristo a pesar de lo que dice la gente, cuando estamos dispuestos a pagar el precio de ser buenos, entonces Dios está desarrollando en nosotros la paciencia, la perseverancia, la humildad, cualidades que son de mucho más valor que el oro o la plata, pues las tendremos siempre, mi querido hermano. Es más, pagar el precio ahora es parte de lo que significa estar en Cristo y protegernos de la ira venidera. La unión con Cristo por fe no significa solo tener buenos sentimientos hacia Él o saber acerca de su vida o creer que existió. Significa confiar en su muerte y resurrección como lo que nos salva y unirnos a Él en el patrón completo de su vida. Y esto incluye sufrir por la justicia como sufrió Él, mi querido hermano. En otras palabras, si de veras creemos que Jesús es el Señor, que Él murió y resucitó por nuestros pecados, estaremos viviendo también como Él vivió, dispuesto a pagar el precio para vivir en justicia. Tengo que preguntarte, ¿estás viviendo contento bajo la mano disciplina de tu Padre Celestial? ¿Estás viviendo en imitación de tu Señor, quien rindió sus propios deseos a la voluntad de su Padre? Es algo que tenemos que preguntarnos hoy en día. Cuando lo hacemos, mostramos que estamos preparados para el juicio final, porque estamos en Cristo, mi querido hermano. Note bien lo que dice el verso 17 de nuestro pasaje. Dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios,
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Noten bien, aquí vemos la otra cara de la moneda, el fuego del castigo después. Tenemos que concluir, mi querido hermano, que será terrible, hablando de los que esperan aquel día sin estar listo para él. Dios dice lo siguiente por medio del profeta Amós. Si vemos ahí, si tiene su Biblia, cuando nos damos cuenta, en el profeta Amós, capítulo 5, verso 18, nos habla algo muy interesante en nuestra vida. ¿Qué nos habla Amós? Hay algo muy precioso, lo que Dios quiere en nuestra vida. Amós, capítulo 5, verso 18, dice la palabra del Señor: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz? ¿Será como el que huye del león y se encuentra con el oso? ¿O como el que al entrar en casa apoya su mano en la pared y lo muerda una culebra? ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, o oscuridad que no tiene resplandor? Noten bien lo que dice Amós. Si tú no estás listo en ese día, si no te has entregado de corazón a Cristo, si no confías en Él, si no tienes una relación con Él, puedes prepararte hoy, mi querido hermano y amigo. No dilates más. El fuego viene. Dios no hace excepción de persona. Y si no estás en Cristo, no podrás ganarle con ningún argumento, mi querido hermano. En segundo lugar, quiero enseñarles la presencia del Espíritu de Dios ahora. ¿Usted siente la presencia del Espíritu Santo en estos tiempos? El Espíritu Santo tiene mucho que ver con nuestra vida como creyente, y mucho más cuando nos toca sufrir por nuestra fe. Tiene que ver con Él ahora. El Espíritu Santo, mi querido hermano, nos da gozo y fuerza en la prueba ahora. Es cuando soportamos la prueba para la gloria de Dios que podemos conocer la presencia del Espíritu de una manera especial. Cada creyente tiene este regalo tan especial, que es la presencia de Dios mismo en su corazón, en la persona del Espíritu Santo. Él nos consuela, Él nos dirige y nos da paz y gozo. Pero es como la belleza de la luna. ¿Se ve mejor? ¿En qué? En la oscuridad, mi querido hermano. Cuando todo nos va bien, podemos olvidar que esta persona está con nosotros, pues no dependemos de Él. Cuando estamos en una prueba, sea una dificultad de la vida o el rechazo que sufrimos por ser creyentes, tenemos la oportunidad de conocer el consuelo del Espíritu Santo. Si dependemos de Él, confiamos en Él y rendimos nuestra voluntad a la de Él. Por eso dice el apóstol Pedro en el verso 14. Me agrada lo que dice Pedro aquí en el verso 14. Mi querido hermano, dice: si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si eres creyente, tendrás estos momentos en tu vida, momentos de sufrimiento en que te toman el pelo, momentos de pena. Puedes verlos como algo horrible e insoportable, o puedes verlo como oportunidades para disfrutar del consuelo y la paz del Espíritu Santo. Y eso es algo que nadie se podrá quitar jamás, mi querido hermano.
Pero hay otra realidad también. El Espíritu Santo señala hacia lo que seremos después. Con esto vemos que la presencia del Espíritu de Dios nos señala como templo del Dios viviente. Por esto dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 verso 16, es un texto muy famoso y lo tenemos en la punta de la lengua, que dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es la presencia de Dios que hace de cualquier lugar un templo, y es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos distingue como templo de Dios. Esto significa que cuando la gente se burla de nosotros por ser cristianos, cuando nos llaman débiles, santos, buenos, realmente están deshonrando ¿a quién? Al Dios de quien somos. Y nos espera un futuro aún más glorioso, mi querido hermano, en la Nueva Jerusalén. Cuando Dios mora entre nosotros de una manera aún más gloriosa. Por esto, los que nos insultan no se dan cuenta de lo que hacen. Déjame darles un ejemplo muy práctico y muy sencillo. Es como si un grupo de jóvenes de noche decidieran pintar grafitos en algún edificio. Buscan el más conveniente y de noche pintan muchas casas en la pared. Al siguiente día se dan cuenta de que es la iglesia. Así también los que ahora nos insultan, un día se darán cuenta de que es al templo de Dios viviente que han insultado. En aquel día seremos vindicados porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que, como dice el verso 14 que hemos leído, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué lindo ver esto en la palabra del Señor. En tercer lugar, quiero enseñarles, podemos regocijarnos ahora en la promesa de Dios que se realizará después, mi querido hermano. Leamos la segunda parte del verso 13, lo que dice, y me agrada lo que dice: gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que esto significa es que el patrón de vida para nosotros es el mismo que vivió Cristo. Él vivió primero el sufrimiento y luego resucitó para regresar a la gloria. De igual manera, lo que nosotros sufrimos ahora para Cristo se volverá gozo cuando Él regrese y entremos en la gloria con Él. Es en base a esta realidad que se resume todo con el verso 19, que dice el verso 19, declara: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Déjame darles un ejemplo de este versículo. Como un niño que pide a su papá una bicicleta como regalo de cumpleaños. Su papá le dice: veremos. El niño sabe que eso significa que sí. Él sabe que en el día de su cumpleaños va a haber ahí una bicicleta. Todos los días antes del evento está feliz, pero todavía no tiene nada. Se goza con la anticipación, mi querido hermano. Y así también Dios nos ha hecho grandes promesas a nosotros que somos sus hijos. Nos promete que un día iremos a vivir con Él. Ya no habrá mal, ya no habrá sufrimiento o despedidas. Y nos promete que seremos vindicados por nuestra confianza en Él.
Por eso podemos gozarnos ahora en lo que vendrá después. El gozo de la vida cristiana en parte se basa en el hecho de que el futuro es brillante. ¿Tienes tú ese gozo y esa seguridad? Quizás no tienes ninguna esperanza más allá de hoy. Puedes tenerla ahorita. Y tú, cristiano, si has perdido ese gozo y esa expectación, ponte a meditar en la promesa de Dios. En conclusión, y quiero dejarles de las dos preguntas que siempre realizan en esta tierra. ¿Qué significa ser cristiano? En cierto sentido, significa estar preparado para el día del juicio, mi querido hermano. La preparación consiste en aceptar por fe la salvación que Cristo nos ofrece, haciéndole nuestro Señor y Salvador y entregándole nuestra vida. Significa estar en Cristo, confiar en Él, vivir para Él y tener una relación de sumisión con Él. La siguiente pregunta es: ¿qué significa tener éxito en la vida cristiana? Significa soportar la disciplina de Dios, porque sabemos que Él la usa para formarnos. Buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras pruebas y regocijarnos en la promesa de Dios. La pregunta en este momento es: ¿estás listo tú para ese día? ¿Puedes prepararte hoy? Dice Dios, hoy es el día de la salvación. Acepta hoy la oferta de la salvación en Cristo Jesús. Háblele, arrepintiéndote de tus pecados, y acepta que Él sea tu Señor y Salvador. Y hoy es el tiempo de hacerlo. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios siempre esté sobre su vida, sobre su hogar. Les invitamos siempre a estar en sintonía en nuestra programación de la Iglesia Misión Cristiana La Mano de Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.